Buenas tardes. Hoy quisiera hablarte sobre Argentina nuevamente y la relación de Argentina con los préstamos internacionales, una costumbre que la tiene hace mucho tiempo de pedir muchos préstamos, demasiados. Y lo relacionado con los préstamos, me gustaría hablar también un poquito del riesgo país y del Fondo Monetario Internacional. A mí me sorprendió ya de hace un tiempo que no me, digamos, no me ponía a estudiar hasta hace unos años cómo era este tema de los préstamos, los organismos internacionales de crédito, cómo funcionaban, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que si un país es riesgoso, entonces aumenta el riesgo país, y si aumenta el riesgo país, que el riesgo país es justamente determinado por un solo banco, aparentemente, que el banco JP Morgan. Por supuesto que lo hace también en base a otros indicadores que el banco estudia. Pero bueno, es digno de hacer un pequeño comentario, ¿no? El riesgo país, cómo se determina y cuánto puede perjudicar a los países, ¿no? Cuando es alto el riesgo país. Porque acá, por ejemplo, tengo un lugar que explica, ¿no? El riesgo país mide, primero te explico esto y después voy a ir agregando algunos temitas, ¿sabes? Mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos de deuda de un país emergente, como Argentina, y los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que se consideran una referencia libre de riesgo. Claro, parten de la base de que un bono de Estados Unidos no tiene riesgo, entonces tiene, supongamos, una tasa de interés tal para conseguir un crédito, supongamos, ¿no? De organismos internacionales, quizás. Pero ¿qué pasa si es un país emergente y tiene algún riesgo por algunas cuestiones internas del país, ¿no? Por el manejo de la economía, por la inestabilidad quizás democrática o por asuntos internos, ¿no? Por, digamos, también la experiencia anterior de ese país de no haber pagado en términos la deuda, supongamos. Argentina muchas veces estuvo en default, que significa que ya no puede pagar la deuda, ¿no? Que está en una situación casi de quiebra, podemos decir, me parece, ¿no? Entonces Argentina tiene malos antecedentes. Y el riesgo país, como te digo, que sigo leyendo acá, es la diferencia, un plus sobre la tasa de interés que se le cobra a los países que no tienen riesgo país, y que aumenta cuando ese plus, esa diferencia, aumenta cuando más alto es el riesgo país. Por ejemplo, a ver, creo que había un ejemplo acá de riesgo país. Supongamos que Argentina tiene un riesgo país de 1400, ¿sí? Bueno, significa que Argentina tiene que pagar un 14% más por los préstamos que pide, que es, digamos,
se toman los dos primeros números de la cifra, ¿no? Que 14, se divide por 100, digamos. O a ver, 1400, sí, ¿viste? Se divide, digamos, le corres dos dígitos, 1400, y te queda 14. Si fuera 840 sería 8,4, ¿entendés? El riesgo país. ¿Qué significa? Que si es 840, significa que te aumenta un 8,4 la tasa de interés, o sea, parece mucho dinero, ¿sabes? Yo no conozco de estos cálculos financieros, ¿sabes? Pero me hago una idea, ¿no? Me parece que es mucho. Tal es así que cuando muy alto el riesgo país, los países no piden préstamos porque saben que deberían pagar mucho dinero. Demasiado, ¿viste? Y Argentina, con respecto a los intereses de la deuda, es un tema que merece un estudio profundo, ¿sabes? Dedicarle mucho tiempo, y muchos PDF, podríamos decir, que son los artículos de varias páginas que se publican en internet sobre un tema o cualquier otro. Entonces, sería bueno dedicarle tiempo, por los economistas, los que conocen el tema, los financistas, los que saben de comercio internacional o política internacional, ¿no? O de política bancaria, ¿sí? De esta especialidad, digamos, son los préstamos internacionales. Porque, ¿qué ocurre? ¿Por qué te digo? Porque no sabemos los argentinos cuánto estamos pagando, no nos dice el gobierno cuánto está pagando de intereses de la deuda cada año y cuánto de capital, ¿entendés? Porque si pagásemos, suponete, una tasa elevada de intereses, pero el préstamo elevada moderadamente, digo, ¿no? Porque ya pasa llega un momento en que ya no deberíamos pedir ni deberían otorgarnos crédito. Y entonces, cuando más alto es el riesgo país, más alta el plus que se le cobra la tasa de interés, y ya pasas a ser usuraria después de un determinado nivel de ese plus, ¿sabes? Y yo me preguntaba, ¿cómo puede ser que un banco, el JP Morgan, que dice que es el banco más grande de los Estados Unidos, ¿cómo puede ser que un banco determine cuánto es el riesgo país que tienen los demás países del mundo, después de Estados Unidos? Me parece parece absurdo, ¿no? Debería ser determinado si es algo que se tiene en cuenta en las relaciones entre los países, entre los organismos internacionales y los países, que sea un banco privado el que determina cuánto se debe pagar de diferencia. Parece extraño, ¿no? Pero más allá de quién sea, parece muchísimo y puede ser usurario, puede ser, digamos, muy perjudicial para el país, como ahora te voy a leer un poquito más si puedo, ¿sabes? Muy perjudicial esta política de cobrar esa tasa de interés. Pero además, como está relacionado esto con el Fondo Monetario Internacional, que es el que otorga préstamos a la República Argentina, bueno, quizás, yo no sé exactamente, te digo, cómo son los intereses que cobra el Fondo Monetario Internacional, que deberían publicarlos, ¿sabes? Deberían publicarlos y debemos saber los argentinos cuánto debemos de capital e intereses al Fondo Monetario Internacional, al Banco Interamericano de Desarrollo, al Banco Mundial y a otros organismos o entidades particulares con los cuales, a los cuales la Argentina le debe plata, ¿sabes? Le debe dinero. O sea, no es posible que nos den esa información, porque pueden estar haciendo verdaderos desastres los economistas, los gobernantes argentinos, como sucedió lamentablemente, ¿viste? Yo sin ánimo de criticar, fue lamentable la política económica del gobierno de Alberto Fernández. Fue verdaderamente muy lamentable. Se pidieron muchísimos préstamos, después de habernos lamentado de los préstamos que pidió Macri, Mauricio, el expresidente. Nos volvimos a lamentar con Alberto Fernández, y después de Alberto Fernández nos volvimos a lamentar con Javier Milei, que pide préstamos cada 5 minutos al Fondo Monetario Internacional y a todo el mundo. Ahora parece que acudieron a Estados Unidos porque ya los organismos internacionales ya no dan más, ya se cansaron de prestar, pero tenían que haberse cansado antes, ¿viste? Mucho antes. Argentina es un país, parecería, que tiene una conducta irremediable desde el punto de vista de
digamos, los, podría decirte, el manejo de la economía, ¿no? Que es muy, ¿cómo te diría? A ver, muy falta de responsabilidad, falta de sensatez, muy falta de tino, de eficiencia. Administrar un país no tiene que ser tan difícil, ¿viste? No puede ser difícil. Pero bueno, no sé por qué en Argentina sucede lo que está sucediendo. ¿Sabes? Pero esto ya viene del siglo pasado, ya de la época después del segundo gobierno de Perón, ¿no? Después de 1955. Bueno, pues ya comenzaron los problemas también, comenzaron los problemas, grandes problemas con los préstamos. Y ya con la fundación de la democracia en 1820, por ahí 21, ya creo que pidieron un préstamo que no necesitaba la Argentina, a Inglaterra, y se tardó muchos años en pagar ese crédito y se pagó varias veces. O sea, tenemos que aprender la historia, me parece. Pero no una historia así de 2 siglos, la historia de hace pocos años, por lo menos. Va, digo, todo hay que conocer, pero aprender de una vez, ¿no? Pero claro, entonces hay un problema más profundo entonces en Argentina. Y hay problemas entonces de índole ideológica, ¿sabes? Que los existen. Hay muchos economistas actuales que son muy conocidos en la televisión, por no decir, porque escuchamos sus opiniones en internet, en YouTube, en Twitter, en muchas redes sociales, programas de debates. Entonces, ¿cómo es posible que haya tantos economistas desde hace años que no atinan? Parecería que no tomaron conciencia del peligro que tiene este gobierno de Javier Milei. ¿Cómo puede haber pedido Javier Milei tanto dinero al Fondo Monetario? Es impresionante. ¿Y cómo puede el Fondo Monetario? Cada vez que pedían plata le daban y le daban y le daban y le siguen dando. Ahora, no contentos con haber agotado ya las arcas del Fondo Monetario Internacional, que el Fondo Monetario Internacional también es partícipe de esta, digamos, irresponsabilidad, me parece a mí. Tengo la casi seguridad, ¿no?, de que ese organismo fue nefasto para Argentina. Entonces, además de eso, ahora parece que el mismo gobierno norteamericano está comprometiéndose en prestar dinero a la República Argentina o en ayudar a que Argentina, porque ¿qué es lo que quiere el gobierno argentino? Fundamentalmente, en los últimos 2 años, ¿qué es lo que quiso conseguir con esos préstamos? Tener dólares, porque no saben juntar dólares. Parece que no saben cómo, digamos, reanimar el aparato productivo, reactivar la industria, el comercio, la agricultura, la ganadería. No saben cómo reactivar todas las potencialidades argentinas que las tenemos y las tenemos ya desarrolladas desde hace mucho tiempo, muchas de ellas. Y no, parecería que ponen palos en la rueda en lugar de facilitar al mercado interno que se desarrolle. Y cuando hablamos del mercado interno, cuando hablamos de aumentar la productividad, que tenemos que hablar también de aumentar el empleo, de modo tal que haya pleno empleo, ¿no? Que las empresas trabajen al 100% de su capacidad, que no tengan, que en la medida de lo posible, que no tengan, capacidad ociosa las empresas, que estén trabajando a full, como se suele decir. Bueno, pero entonces, digo, ¿por qué el gobierno no se fija en cómo facilitar la vida a los productores, a los comerciantes, al consumidor? Porque todo esto, cuando hablamos de empleo, hablamos de producción, me parece a mí, no, cuando hablamos de reanimar la industria, el comercio, las industrias agropecuarias, hablamos de mejorar el consumo. No podemos mejorar
la economía, hacer que la economía crezca y que no crezca el consumo. Es decir, es imposible. Ahora, ¿habrá gente que no le gusta que que el pueblo consuma? Sí, lamentablemente, aunque parezca loco. A Javier Milei le pareció, antes de empezar a gobernar, que había que provocar una recesión y la produjo. Recesión significa hacer todo lo contrario de producir, de hacer crecer el empleo, el consumo, y de esa manera que se forme un círculo virtuoso mediante el cual el país trabaja, produce, genera reservas que van a parar al Banco Central, y de esa manera el país, si se lo administra bien, progresa y puede pagar mejor la deuda, ¿sabes? Además de que la deuda, bueno, habría que negociarla, ¿no? Habría que, digamos, impugnar muchas cosas de la deuda, muchos aspectos, me parece a mí. Porque tengo unos cuantos años y estoy cansado de ver que el Fondo Monetario cometió muchos errores, ¿sabes? Pero escúchame, no es que te lo digo yo o te lo dicen pocas personas solamente. Mirá lo que te digo ahora, mirá lo que te leo, si puedo. Cerrar el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Un pequeño subtítulo tengo. Acá yo copié un poquito, ¿no?, de internet, lo que dice sobre el cierre del Fondo Monetario, que algunos lo proponen. Dicen, por ejemplo, es una institución obsoleta cuyas políticas han sido perjudiciales para la estabilidad económica y el desarrollo mundial. Acá esto te lo presento en realidad como una síntesis de lo que opinan mucha gente. No dice, no hay un autor específico de esta frase, pero es un pensamiento generalizado y conocido, ¿viste? Los críticos argumentan que los préstamos del Fondo Monetario Internacional pueden permitir a los países aplicar políticas irresponsables, lo que genera dependencia y retrasa las reformas necesarias. Fíjate, no son responsables. Generan dependencia, que no tendría que generar ninguna dependencia, no tenemos que tener libertad para producir y trabajar, hacer lo que necesita el país. Y retrasan la reforma necesaria, justamente, claro, porque producen, por ejemplo, ¿cuáles eran las reformas que quería hacer el gobierno apenas ingresó en diciembre del 23? Lo primero que quisieron hacer fue una profunda reforma mediante la tarea del señor Federico Sturzenegger, que bueno, que era una revolución que consistía en terminar con el déficit, ¿no?, público, ¿sí? Bueno, pero... Y entonces despidieron empleados de empresas, se metieron con la universidad, con los jubilados, con los discapacitados, se metieron con un montón de grupos sociales que no tienen que meterse, con la educación también. ¿Entendés? Hicieron todo al revés de lo que tenían que hacer. Entonces, claro, pero además de que se seguían equivocando, que se equivocaron desde el principio, pero además acá hay un error tremendo al principio del gobierno de Javier Milei, que ningún gobierno en toda la historia de la República Argentina, no sé en qué lugar del mundo, hubieran hecho lo que hizo Javier Milei los primeros días de gobierno. A saber, una evaluación como no se vio, nunca creo, no sé, una evaluación que el país no necesitaba, ¿entendés? No necesitaba esa evaluación impresionante que produjo. Entonces, esa devaluación del dólar y un aumento de tarifas concomitante que también fue como ponerle más leña al fuego, ¿no? Entonces hizo que baje 25% el nivel de vida, digamos, el poder de compra de los argentinos, ¿me comprendés? No sé si exactamente 25, pero muchísimo. Pero fue como nunca sucedió en la historia argentina. No lo olvidemos, porque fue terrible. Entonces, después de ese error garrafal que cometió el presidente, después parecería que entonces ya no quiso devaluar más, ¿viste? Dijo, no, ahora cualquier cosa menos devaluar. Así mantengo estable los precios, ¿no?, y los salarios y la inflación. Y bueno, entonces después me votan cuando me tienen que votar, y lo votaron.
Pero no podemos pensar que porque lo votaron ahora 40% aproximadamente, entonces está todo bien. No podemos. Con todo respeto por los argentinos que sienten quizás admiración por el presidente, ¿sabes? Pero que cometió un error que casi que no lo hubiera cometido nadie en el mundo, creo. Es así. Ahora, pero lo más también dramático es que después de ese error, en lugar de corregirlo, ¿no? Devaluando moderadamente cuando había que devaluar, no quiere devaluar, no quiso devaluar ni siquiera un centavo, quiso obligar al dólar a mantenerse en un nivel que perjudicó a la República Argentina y a todos los argentinos. ¿De qué manera? Lo sabemos y yo lo sabemos. El hecho de que en turismo no se pudo conseguir divisas el año pasado. Cuando el año anterior, habían ingresado, no sé, como más de 3.000 millones de dólares, si no me equivoco, ¿no? Solamente en turismo. Con respecto a las exportaciones y las importaciones, el comercio exterior, el año 24 habíamos tenido un superávit de, no sé si fueron como 18.000 millones de dólares. Bueno, en el 25, espera, en el 25 no pasa nada. No sé, no hay ni siquiera 4.000 millones, no sé si llega a 4.000 millones de dólares el superávit. Todo a causa del dólar. Si el gobierno está necesitado de dólares de una manera tan desesperada como nunca, gente que parece que como no gobiernan, no administran bien, entonces no consiguen dólares. Pero fíjate que en esta temporada que viene ahora, la próxima temporada veraniega, ojalá que haya un buen superávit en la industria turística, que haya gente que viene de vacaciones a Argentina y no que los argentinos se vayan como nunca se fueron o como pocas veces se fueron al exterior. Y ojalá que el gobierno devalúe un poquito el dólar, que permita, no devaluar por devaluar, que permita que el dólar alcance solo su nivel, su precio equilibrado, de modo tal que se pueda importar, se puedan pagar las importaciones y se pueda vender mucho más que lo que se está vendiendo, ¿sabes? Para conseguir los dólares que necesitamos, ¿no? Que podemos conseguir, porque hay países que no tienen superávit, tengo entendido, me parece, en el comercio exterior, ¿viste? Pero igual crecen porque no es solamente el comercio exterior lo que hace crecer un país. Pero de todos modos, si Argentina tiene buenas cosechas y tiene buena producción de bienes y servicios y puede exportar, fantástico, ¿no? Pero que pueda aprovechar todo eso la República Argentina. Y no que tengan que quebrar empresas como quebraron muchos miles de empresas. Y a todo esto el Fondo Monetario, ¿acaso le decía, lo amonestaba al ministro de Economía? Quizás no hacía en privado, pero siempre se mostraban todos felices, necesito una foto con el ministro de Economía, con Javier Milei, con Federico Sturzenegger. Entonces, así no se construye un país. Por eso, cerrar el Fondo Monetario Internacional no es un pensamiento de pocos, quizás son cada vez más los que piensan así, ¿sabes? Como te repito, pueden permitir a los países aplicar políticas irresponsables. ¿Por qué? Porque a Javier Milei le dieron un préstamo en el año 24, empezó a pedir, y se le fue el préstamo en sostener al dólar, capaz, como dicen algunos, en comprar digamos, en vender dólares, ¿no? Para que baje el precio, algo así, creo que fue, no conozco mucho, ¿no?, de eso, pero el gobierno, el presidente Milei se gastó casi todos los préstamos que en mantener el dólar dentro de una franja, ¿no? Que eso es algo desopilante. Es decir, a veces pensamos, no hacemos tal cosa porque puede venir la otra y entonces es como si pensamos en un juego de ajedrez
en el cual decimos, si movemos esta pieza, bueno, van a mover la otra, y entonces no la muevo. No, tenés que mover una pieza. Pero además tenés que mover la pieza que tenés que mover, no otra. Si en este momento conviene, hay que acoplar el dólar a un precio, digamos, que sea, digamos, que esté equilibrado entre la oferta y la demanda. Bueno, entonces dejá que suba solo el precio. Dejalo, si sube demasiado, el mismo mercado lo va a controlar. ¿No te parece? Y si no, el gobierno tiene maneras de intervenir, pero no tiene que estar constantemente controlando el dólar. El crawling peg, ese sistema argentino, porque ¿en qué lugar del mundo existe el crawling peg? Me parece que no necesito fijarme porque nosotros tenemos problemas argentinos que son argentinos, ¿sabes? Entonces, ¿qué te quiero decir con todo esto? Que después del error que tuvieron grandioso, ¿no? Que cometieron en los primeros días de gobierno, Javier Milei ya nunca quiso devaluar. Entonces todo lo realiza en función de no devaluar. Y entonces ahí es donde viene el problema con el turismo, el problema con las exportaciones, problemas con las empresas que quiebran y no pueden producir y no pueden vender y no tienen la rentabilidad que deberían tener, entonces quiebran. O sea, es un capricho que tiene, me parece a mí, el presidente Milei desde que hizo la primera devaluación. ¿Entendés? Por supuesto que el dólar se ha devaluado por sí mismo. Estaba a 1100 no hace mucho tiempo. Pero de todas maneras, yo a veces me preguntaba esto, ¿viste? Con respecto a la economía argentina. ¿Acaso en 2024 no hubiéramos podido tener un poquito más de déficit, de superávit en el comercio exterior? Habida cuenta de que quizás el dólar no era el dólar que nos convenía tener cuando los productores exportaban en 2024. Quizás pudo haber más superávit que los 18.000 aproximadamente, si no me equivoco, que tuvimos. Argentina pudo haber tenido quizás más producción y mejor. Argentina, si hubiera tenido una política mejor con el sector agropecuario, es posible que hoy estuviésemos, como dijo un mismo productor, y yo se lo creo, estoy completamente convencido de que también que es así, el agro estaría produciendo muchísimo más que lo que produce ahora, y estemos recibiendo muchas más divisas de exportaciones agropecuarias, ¿sabes? Por eso te digo, el gobierno ultraliberal, ¿no? Que quiere libertad para todo, impidió la libertad de los industriales para producir, los agropecuarios, con el tema de las retenciones, a los productores agropecuarios, como te digo, el comercio. Entonces todo se complicó a partir de esa falta de libertad, ¿no? Del dólar para que alcance su nivel y para que fluctúe libremente. Los productores del campo, como decimos, ¿no? ¿Por qué le ponemos tantas trabas? ¿Por qué no dejar que ellos produzcan y paguen los impuestos normales que tienen que pagar y que aumenten y que exporten todo lo que puedan y cuanto más siembran mejor y cuanto más exportan mejor? Y si hay irregularidades en el sector exportador, bueno, pues traten de resolver esas irregularidades, ¿no? Si hubiera un pequeño número de empresas que concentra mucho comercio, ¿no? De exportador, pero esos son otros problemas que se pueden resolver, pero si se focalizan en poner dificultades a la producción y al trabajo, entonces, ¿cómo va a producir dólares el país? Yo te estoy hablando y vos estás pensando que yo toco de oído acá, ¿no es cierto? Pero bueno, sí, te estoy tocando de oído si querés, pero me parece que esto, lo que yo te digo, no es algo que lo están diciendo muchas veces, ¿sí? En cierta manera estoy repitiendo lo que dice otra gente, ¿viste? También. No solamente lo que pienso, porque estoy escuchando con una cierta frecuencia lo que opinan algunos comentaristas, ¿sabes? Que me parecen muy atinadas algunas opiniones.
Entonces, ¿qué concluimos con respecto al Fondo Monetario? Argentina debería tratar de liberarse del Fondo primero, de dejar de pedir como pide, ¿no? Argentina parece actualmente tener una voracidad enfermiza por pedir y pedir préstamos, ¿sabes? Pero es algo que parece ya, digamos, parece un vicio extremo, ¿viste? Yo lamento muchísimo decir esto, pero mucha gente lo está pensando también. ¿Y qué estamos esperando, no? Para decir, bueno, paremos un minuto, ¿no? Y pensemos qué estamos haciendo. Porque, volviendo un poquito a las tasas de interés que cobran quienes compran bonos argentinos, supongamos, no que sea así, supongamos que el riesgo país tiene un efecto negativo en la economía argentina, porque Argentina pide dinero, emite bonos, ¿viste? Siempre está pidiendo plata, parecería. Ojalá que no pida nunca más plata, pero no tendría que ser legal que un organismo, quien sea, o quien preste dinero, que preste dinero a una tasa de interés usuraria, ¿sabes? Y tendría que haber también la prudencia suficiente en algunos organismos para no prestar a un país que es irremediablemente no pagador, o que es un pedidor enfermizo, podríamos decir. No quiero decir que son enfermos los políticos, los economistas. Esto es un problema que viene de hace mucho tiempo en Argentina. Ya en la época, me acuerdo del 70, del 80, del siglo pasado, me acuerdo que una vez un economista, creo que era Mondelli, un ministro de Economía, habló de Estados Unidos y decía, porque había ido a ver si conseguía plata prestada, ¿no?, para el país. Y en un momento dijo, ya no nos creen. Y entonces nos mostraban una historieta de un solo cuadro, ¿viste? Nos mostraban al hombre con los bolsillos abiertos, ¿no? Vacíos, ¿no? Tomándole el chiste. Ya no nos creen. Pero fíjate cuánto hace que nos dijeron eso. Y actualmente no nos creen. Tenemos mala fama en el mundo en ese aspecto, ¿sabes? Que lo podemos cambiar en 2 meses, 3 meses, 4 meses. En poquito tiempo lo cambiamos. Y mejoramos todo. Y respecto del Fondo Monetario, mirá, leo un poquito más si puedo, ¿viste? Acá dice, algunos creen que las políticas del Fondo Monetario están excesivamente centralizadas y priorizan la estabilidad de las instituciones financieras sobre las libertades económicas individuales, lo que obstaculiza el desarrollo de los mercados locales. ¿Ves? Es un problema serio que es objetivamente cierto, ¿sabes? Esto. Yo me acuerdo cuando hablaban digamos, bajar las jubilaciones para poder pagar el préstamo. Me acuerdo de un señor economista argentino, que no es muy conocido, pero de pronto con este gobierno se puso a opinar muchas veces, ¿no? Y decía que en la Argentina habría que crear un clima de tal manera económico para los argentinos que tengan que sacar su dinero, los ahorros que tienen en dólares, para ponerlos en circulación y de esa manera ayudar a la economía. Es totalmente desopilante, ¿sabes? El país, cualquier cosa en Argentina, menos producir, trabajar y consumir. Cualquier cosa proponen. Al contrario, Javier Milei propuso lo contrario, pero quiero que lo entendamos los argentinos, porque esto es lo más loco que podemos pensar. Disculpame que lo piense así, porque no es que solamente Javier Milei se lo pensó así. En el Fondo Monetario Internacional, te pido, no te aseguro nada, no opino nada, te pido que averigües si ellos tenían como modus vivendi, por así decirlo, ¿no? Cuando trabajaban con países, el hecho de provocar recesiones
Porque no sé por qué el razonamiento raro creían que después el país iba a repuntar. Eso, si es así, se equivocan mucho. Pero esta vez lo dijo Javier con todas las letras, iba a producir una recesión. Es como si a un enfermo los querés enfermar más para que después se cure. Mira, yo sé que lo que estoy diciendo me cuesta creerlo porque sé que puedo estar diciendo una barbaridad, ¿sabes? Pero es que esas barbaridades existen, parecería que existen, ¿viste? En algunas mentalidades de funcionarios de organismos internacionales. Si querés, no hablo tanto de crear una recesión, de inventarla, porque ya en sí mismo es un desastre muy patético, pero el hecho de que proponen modificaciones en la economía que estén todas relacionadas con el pago de la deuda, no con el desarrollo del país, ¿entendés? Para que el país, no con reactivar esa maquinaria productiva de bienes y servicios, para que después el país crezca mucho, crezca y produzca más y más y pueda pagar la deuda y un día podemos ser acreedores del Fondo Monetario como lo es Brasil quizás o otros países. ¿Entendés? O sea, parecería que hay en algunos funcionarios, en algunos organismos, ideas malignas, ideas muy perversas, ¿entendés? Entonces, ¿no te parece que algo puede haber sucedido de todo eso para que Argentina esté como está ahora? Porque no tenemos plata. Los mismos gobernantes norteamericanos dicen que Argentina está fundida y dicen cosas peores. Entonces, no queremos mirar la realidad que son los muchos argentinos. Vos sabés que hay un economista al cual algunos liberales no digo que lo adoran, ¿viste? Pero que lo ven como un gran economista, y para mí no fue un gran economista, Milton Friedman, que fue premio Nobel investigador principal de la institución Hoover. Bueno, dijo algo que fue verdad, una gran verdad, pero hace mucho tiempo, porque fíjate que ya falleció hace muchos años Milton Friedman. Antes de morir, una vez dijo, en una opinión, decía, el Fondo Monetario Internacional perdió su única función y debería haber cerrado. Lo dijo Milton Friedman, no lo puedo creer, mira, lo creo, sí, pero me sorprende que lo haya dicho un liberal como él, ¿viste? En fin, ¿entendés? Algunos críticos argumentan, no sé si lo leí esto, que a menudo el Fondo Monetario Internacional implementa medidas que perjudican a los países en desarrollo, como recortes en los gastos sociales, fíjate, recortes en los gastos sociales que no hace falta producir, no recortar esos gastos, producir, que la economía se mueva, ¿entendés? Que trabajen todos y que produzcan, ¿viste? Alimentos, vestimenta, automóviles, artículos para el hogar, todo. Y se puede perfectamente. Lo que pasa es que si le empiezan a aumentar los servicios públicos, se los multiplican por 10, ¿viste? Además impiden que el dólar sea competitivo. ¿Cómo van a competir si el dólar no es competitivo? Pero además no es que impiden al dólar poder competir un mes, 2 meses. No, hace 2 años que el dólar no es competitivo bien, me parece a mí, en Argentina. Recortes a los gastos sociales y que estas medidas puedan ser desfavorables para la población. Porque piensan que son desfavorables para la población. Habrá, suponete, algunas situaciones en que, por ejemplo, si vos tenés en Argentina 1 millón de discapacitados, por hablar de cualquier número, y de pronto descubrís que hay 250.000 de esos que no son verdaderos discapacitados y que no deberían estar cobrando la pensión que cobran, porque creo que es por eso, es una pensión, ¿no?, que reciben.
Bueno, entonces fenómeno, dejen de pagarle, pero no vas a dejar de pagar a todo el mundo. Además, el Fondo Monetario Internacional ha sido criticado por su falta de transparencia y rendición de cuentas, lo que ha generado dudas sobre su funcionamiento y la forma en la que toma decisiones. Algunos países argumentan, Grecia por ejemplo creo que es uno de ellos, en su momento, ¿no? Hace varios años que tuvo dificultades, argumentan que el Fondo Monetario ha exacerbado las crisis económicas en lugar de resolverlas, lo que ha generado dudas sobre su funcionamiento y la forma en que toma decisiones. Bueno, no sé si lo haré ya, porque lo tengo, no importa. Pero después dice lo mismo con otro, digamos, con otro argumento, ¿no? Que sus programas de préstamos fueron poco efectivos. En Argentina no sirvió para casi nada. El Fondo Monetario Internacional, fíjate si no hay un parecido con Argentina. El Fondo Monetario Internacional ha sido criticado por promover la deuda en lugar de la solución de problemas económicos. Según el informe del Foro de Economía Social, algo así. La cuestión de si el Fondo Monetario Internacional debe ser clausurado, es objeto de debate entre economistas y políticos de diferentes partes del mundo. Acá dice cuáles son los aspectos favorables del Fondo Monetario, ¿sabes? Pero no quiero leerlo porque no tiene sentido. Porque ninguno de ellos se cumplió en Argentina, ¿sabes? Acá hay un párrafo que no recuerdo dónde lo saqué, ¿no? Pero me parece que tiene sentido. Porque parecería, a ver si no lo tengo incompleto este escrito, pero dice, es como que si aumenta la demanda de bienes y servicios, eso llevaría a un desequilibrio entre la oferta y la demanda, lo cual creo que no es nada cierto. El Fondo Monetario Internacional entonces está conspirando contra Argentina desde muchos años. Porque justamente en lugar de dejarnos a nosotros, y ojalá que nosotros supiéramos bien cómo hacerlo, ¿no? Encaminar la economía de modo que todo este aparato productivo funcione de una manera, ponerle engrasada, por así decir, ¿viste? Digamos, y fecunda, ¿no? Y bueno, entonces todo lo demás viene solo, podemos decir. Dejen producir a los productores, a las economías regionales, al sector agropecuario, al sector industrial, al comercio, déjenlo vender, déjenlo trabajar. Al sector de servicios. Y que no hagan, a veces esos digamos, zafarranchos, me parece a mí, con las empresas públicas. ¿Cómo puede ser que hayan aumentado tanto las tarifas públicas ya desde la época de Mauricio Macri? Porque hay un cierto paralelismo entre los errores de Milei y los errores de Macri, ¿sabes? Y lamentable también. Porque en unos primeros meses de un gobierno nuevo, me parece a mí, no tiene por qué ser un gobierno nuevo, digo yo, ¿no? Pero quiero decir, pero por lo menos si un gobierno ingresa
y, y las tarifas están altas. Bueno, que deje las tarifas como están. Y si es necesario, si puede subsidiar un poco las tarifas, que las subsidie por un tiempo, sin dejar de controlar a las empresas públicas, porque fíjate, hay que hacer un control exhaustivo de todas y cada una de las empresas públicas en Argentina. Porque AISA fue un escándalo total. Se robaron un montón de dinero de AISA durante el gobierno de Alberto Fernández. Y ahora parece que quieren vender a esas empresas que, si estuvieran en manos del Estado, bien manejadas, bien administradas, como es posible, porque me parece que en la época de obras sanitarias, que era el nombre de AISA hace muchos años, la empresa funcionaba de una manera y se pagábamos poco por el agua. Es decir, te das cuenta de que no podemos apurarnos a privatizar, a recortar el gasto público, así, como si fuera una revolución. No, porque se fijan en cualquier cosa menos en que el país produzca más y consuma más. Así de sencillo te digo, producir y consumir. ¿Está? Ahora bien, te pueden decir, bueno, pero Carlos, si el gobierno produce una devaluación, suponete, del 20%, ¿no? El dólar de 1.500 a 1.800, suponete. Bueno, seguro que viene inflación y van a aumentar los precios y otra vez, sí, van a aumentar los precios nuevamente, entonces viene nuevamente la inflación. Pero un momento, primero no pienses en los votos, si sos gobernante. Porque si pensás en los votos, trabajamos para vos y entonces trabajamos para el desastre. Y segundo, que no hay ningún problema. No hay que asustarse tanto por devaluar el dólar. ¿Qué país se asustó y devaluó el dólar y siguió teniendo una inflación bajísima? Primero hacer lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? En el primer momento. No andar pensando en jugadas de ajedrez que están todas equivocadas. Y más equivocadas todavía cuando pensamos que las jugadas que hacemos en ese ajedrez son para que resulte el juego a favor nuestro, de nuestros intereses personales, de nuestros egoísmos, de nuestros curros, o del curro de nuestras corporaciones a las que pertenecemos o a que representamos. ¿Te das cuenta? Si pensamos en el país, vamos a empezar mejor. Bueno, mira lo que dice este economista, no te quiero decir el nombre porque no le veo mucho sentido, ¿no? Pero decía el gobierno, este economista que comenzó a opinar con este gobierno de Javier Milei, más que antes, ¿sabes? Decía, el gobierno sí tiene que producir un freno en la actividad económica. Eso lo dijeron algunos magnates argentinos, unos millonarios más grandes de Argentina, o dos o tres, no sé cuántos lo dijeron. Parece mentira que tengamos esta manera de razonar la economía. Tiene que haber un freno en la actividad económica. ¿Cuándo se vio que tenga que frenarse la actividad económica? No tiene gollete, ¿sabes? No tiene sentido. Y este señor, como te digo yo, recién economista, tiene que haber un freno en la actividad económica de tal modo que la gente tenga que vender sus dólares ahorrados para que ingresen al circuito de la macroeconomía y se normalice la actividad económica. Esto no es cristiano, es lo contrario de cristiano. Esto está, digamos, me parece a mí, inspirado por malos espíritus. No te digo cuáles son los espíritus, pero por espíritus muy malos, muy dañinos. Tenemos que saber bien lo que pensamos. Y quizás, bueno, si tenemos mucha falta de educación
en lo mínimo, por ejemplo, de doctrina social de la Iglesia, en lo mínimo de economía, porque parece que esto no tiene ninguna explicación, ni siquiera macroeconómica. Digo, hay mucha gente que está, al parecer, equivocada, ¿viste? Que está muy equivocada. Y esto es un problema generalizado en Argentina, ¿viste? Hoy estuve escuchando que, mira, un video sobre la educación, que vos sabés que si ese video lo escriben, es un verdadero libro, lo que opinaba un señor que sabe mucho de educación en España. Un verdadero libro sobre la educación, de cómo debe mejorar su educación y cómo es la educación actual. Que no es, cuando te digo actual, de hace pocos años, es de hace muchos años ya que la educación empezó a deteriorarse en el mundo. También en Europa, en Argentina y también en Europa, en Estados Unidos, en muchísimos países del mundo. Entonces, detrás de estos errores hay problemas muy serios. Ideológicos, te repito, como te dije antes, porque la doctrina liberal es un poquito la, ¿cómo te diría? Es un poquito la idea central de este gobierno, ¿sabes? Y bueno, es totalmente equivocada, por eso la Iglesia Católica critica la ideología liberal. De ninguna manera la reivindica como una política económica que sea buena para los estados. De ninguna manera, ¿sabes? Es como digamos, el capitalismo exacerbado, ¿no? Que también lo critica la Iglesia Católica. Eh, no está la Iglesia Católica en contra del capitalismo, está en contra de un capitalismo, como decían, con rostro humano, ¿no? Creo que es así, ¿entendés? Pero digamos que, vos fijate, si vos estudiás en el Evangelio las historias de ese hombre que tenía una viña, ¿no? Del que vendía perlas preciosas, ¿eh? De los pescadores como San Pedro, San Juan. Bueno, era el ambiente que había en esa época, era un ambiente capitalista, sí, te fijas, no era comunista. Había libertad de empresa, ¿eh? Había, si querés, algo así como una economía de mercado. Los precios los ponía el mercado, ¿viste? Entre la oferta y la demanda se determinaban los precios de los productos que compraba y vendía la gente. Entonces, pero claro, siempre con un criterio social, ¿sabes? Y entonces, bueno, me aparté un poquito del tema, ¿no? En fin, me estoy mezclando un poco las cosas, pero volviendo un poco al tema entonces de, digamos, podríamos preguntarnos cómo mejorar la economía, ¿no? ¿Cómo no cometer errores? Bueno, primero lo primero, ¿no? Había que haber devaluado hace unos meses un poco, ¿no? Y que el dólar vaya teniendo dólar más de acuerdo con el mercado, ¿no es cierto? Y, y entonces mejoraban las exportaciones, mejoraba el comercio exterior en general, mejoraba la industria turística, porque vos fíjate que la gente se vaya a otros países, significa que en Argentina la industria se deteriora, ¿entendés? La industria turística. Entonces, pensemos, yo no sé qué dólar, no soy adivino del dólar que tendríamos que tener ahora para que en esta temporada veraniega que comienza quizás en diciembre o que ya podría estar comenzando, bueno, ¿cuál sería el dólar que conviene, no? Porque no es que conviene solamente para el turismo, conviene para todo el dólar, cuando conviene, el precio del dólar. Entonces, estemos seguros de que tenemos un dólar competitivo ahora. Y si había que devaluar 5%, 10%, 15% o más, bueno, pues no pasa nada, ¿entendés? No pasa nada. Hay que dejar que el dólar, no obligar al dólar a estar en un determinado nivel. No, eso me parece que, así como las retenciones agropecuarias, tendríamos que tener una economía más liberada, sí, sí, y no tengo por qué llamarme liberal para decir eso, porque es lo que hacen todos los países. Bueno,
Y respecto del Fondo Monetario Internacional, me parece que tenemos que tratar de... A mí me parece que la República Argentina tendría que comenzar ya debe haber economistas que están estudiando profundamente el tema de la deuda que tenemos con los organismos internacionales. Y bueno, tendríamos que empezar a poner un límite nosotros a nuestra vorágine, de pedir préstamos, por pedir préstamos, ¿sabes? A esta voracidad, no vorágine. Sí, parece una vorágine de pedidos, pero dejemos de ser voraces. Porque si tomamos las medidas correctas, algunas pequeñas medidas correctas, ¿para qué? Para no impedir al productor producir, comenzando, si querés, por los alimentos, verduras, frutas, artículos de almacén, supermercado, comestibles, carne, pescado, que todo eso sea, que si hay que reducir el IVA, que reduzcan el IVA también para los artículos de canasta básica, que le quiten todos los impuestos que se pueda, ¿viste? De manera que paguen los impuestos los que realmente pueden pagar, no el que tiene poco y encima le cobran un impuesto caro, ¿entendés? O sea, que busquen todas maneras de facilitar la producción y el consumo, ¿entiendes? Y no andar pensando tanto como el gobierno ahora, ¿viste? Por ejemplo, el gobierno está pensando en hacer una reforma tributaria, dicen. Yo les tengo miedo, yo no les creo, no les puedo creer nada. Porque seguro que se van a volver a equivocar, por más que saquen un impuesto distorsivo, con impuesto al cheque. No, yo te diría, mira, ¿sabes qué me parece? Que en todo caso, que el gobierno, que baje un poco el IVA en una primera etapa de reforma de impuestos, que baje un poco el IVA, ¿sí? Y que mejore un poco la recaudación de impuestos a las ganancias, digamos, que quizás si tienen más y mejores inspectores, te digo, no inspectores, ¿no? Que no son honestos. Bueno, seguramente que quizás puede recaudar mucho más, porque la recaudación de impuestos a las ganancias en Argentina, con respecto al resto de los impuestos que se recaudan, es muchísimo menos que lo que tiene que recaudar. Entonces, yo les tengo miedo porque como son tan liberales y a veces están fundadas tanto en el egoísmo, las políticas, que me parece que podrían empeorar las cosas. Por más que esté todo mal, yo preferiría que dejen todo así, con respecto a los impuestos, y que se ocupen de mejorar la producción y el consumo de bienes y servicios, ¿sabes? Empezando por los más elementales. Y si pueden aumentar la producción de automotores y todo lo demás, mejor. Pero que aumente la producción agropecuaria también. ¿Qué tiene que suceder? Bueno, que lo estudien, que atiendan a los productores, que los escuchen. Se me ocurre a mí, ¿entendés? Pero en el fondo lo que yo quiero es una Argentina mejor, ¿sabes? Pero parece que hay algunos elementos de sentido común que no los tienen en cuenta. Por eso yo me atreví a decir estas cosas, ¿entendés? Dice acá, respecto de, volviendo un poco a riesgo país, ¿viste? El riesgo país dice, desde una perspectiva puramente de mercado, desde una perspectiva ética, quiero decir, más amplia, desde el punto de vista ético, la preocupación de que esta práctica pueda contribuir a la desigualdad económica, la de cobrar muchos intereses, la posibilidad y la preocupación de que esta práctica pueda contribuir a la desigualdad económica y a explotar la vulnerabilidad de los países en desarrollo, hay que tenerlo en cuenta, porque puede
contribuir a que sean más vulnerables los países. Bueno, claro, yo te decía de los impuestos recién, te estaba hablando, porque quieren hacer una reforma del sistema impositivo argentino y, y yo me pregunto si ellos están pensando en lo principal que necesita la economía, ¿no? Actualmente. Por ejemplo, ¿están pensando en reactivar la obra pública? No se puede abandonar la obra pública. Si un país, fíjate, tiene tasas de servicios públicos normales como tiene en todo el mundo, o bueno, en algún lugar pueden ser más caras, pero porque, bueno, tiene alguna dificultad. Nosotros no tenemos tantas dificultades, tenemos todo en Argentina. Entonces, pero además, que te cobren, por ejemplo, 80, un servicio público que vale, ponerle 36, bueno, esa es una maldad sería, ¿no? Porque parece que en Argentina sucedió, porque han cobrado tarifas ¿cómo es que dice? Exorbitantes por algunos servicios públicos, que eso son las cosas que contribuyen a que el país no crezca como debiera, ¿sabes? Entonces, si abandonan la obra pública, bueno, estamos haciendo un daño muy grande a la economía. Porque ahora dicen que algunos que saben que para reactivar la obra pública van a costar más caras las obras que fueron abandonadas. Muchas de ellas van a costar mucho más caras por el hecho de que, bueno, es casi como comenzar de vuelta, parecería, ¿viste? Bueno, espero que las empresas, entre las empresas de obras públicas y el gobierno haya una relación muy honesta, ¿no? Además. Pero bueno, fíjate, las tarifas públicas sean razonables y que haya mucho control de las empresas públicas. Que entonces más obra pública, lo que se pueda, aunque sea poco al principio, bueno, después no darle más importancia al dólar de la que tiene, dejar que el dólar fluctúe para adquirir su precio de equilibrio y olvidarnos del dólar, ¿entendés? Bueno, cambiar la relación con el Fondo Monetario Internacional, no podemos seguir de esta manera. Inclusive con los países, ¿no? Con los Estados Unidos de América. Me parece que, te digo, humildemente me parece que el presidente Trump no tiene malas intenciones para la República Argentina, de ninguna manera. Pero me parece que no sé si lo están asesorando bien. Y sería bueno que escuche a más consejeros que lo que tiene, no solamente lo que tiene siempre, porque quizás con más consejeros que le cuenten mejor la realidad argentina, el gobierno norteamericano se van a dar cuenta de que Argentina está en una crisis que es muy argentina y que los argentinos sabemos bien en qué tenemos que mejorar y que quizás otros países no saben. Pero a ver, por lo demás, viste, yo te hablé bueno, te hablo de la obra pública, de las tarifas públicas, no meterse con la educación, ¿entendés? No querer cerrar escuelas, no, más bien abrir las escuelas, hay que abrirlas. No querer meterse con la universidad, con el gobierno.
Si hay que mejorar en algún aspecto, bueno, pero que hagan todo con prudencia, con sensatez, no haciendo escándalo, no produciendo escándalo, ¿viste? Ah, en la industria pesquera parece que tiene muchos problemas también. ¿Por qué tiene problemas con la industria pesquera? Bueno, pues que escuchen a los productores, que presten atención, porque se trata de escuchar a los que producen también, ¿no te parece? Las jubilaciones habría que aumentarlas, si vos te fijas. En Argentina 300.000 pesos una jubilación es nada, es nada. Un poquito por lo menos pueden aumentar las jubilaciones, ¿viste? Bueno, no el primer mes, quizás no el segundo, pero una vez que empieza esto a mejorar, tendrían que mejorar las jubilaciones, ¿sabes? En Argentina. Y, y así en todos los aspectos, ¿no? Abandonar toda la ideología liberal que no cree en el hospital público, que no cree en la escuela pública, ¿eh? Y se equivoca, ¿sabes? Se equivoca. Que los hospitales públicos trabajen para atender la salud de las personas, no para hacer maldades. Y cualquier hospital y clínica argentina, ¿entendés? Y finalmente, quiero hacerte una referencia. Bueno, y como siempre te menciono el woke, que habría que eliminar toda la ideología woke de Argentina, ¿no? Pero entre esa parte, hay una partecita del woke, de woke, que es lo que es un conjunto de ideas nefastas que aparecieron, ¿sí? A fines del siglo XX y ahora también en el siglo XXI se están difundiendo. Fíjate, he tratado de pensar la educación en Argentina desde hace mucho tiempo, años, no muchísimos, pero hace años que estoy pensando. ¿Y sabías que podemos llegar a conclusiones importantes si estudiamos mucho cuál es el problema fundamental de la educación? ¿Por qué la educación pública no funciona bien? ¿Y por qué la educación privada tampoco funciona bien? Esto te lo dicen los expertos en la educación, no te digo yo solamente. Hay un problema central en la educación y que tiene que ver con el dinero, ¿sabes? Tiene que ver con el dinero. El experto en educación que yo escuché hace poco, que que dio muchos conceptos muy interesantes, decía que para mejorar la educación en las escuelas públicas y privadas hay que mejorar la formación de los docentes, ¿entendés? Los docentes, hay que mejorar mucho la formación de los docentes, porque es ahí donde comienza la debacle, ¿entendés? Entonces, hay dos factores fundamentales que hay que tener en cuenta, no solamente para mejorar la educación en el mundo, sino también la religión. Hay dos factores que, mejor dicho, para que el mundo mejore, mejorar la educación y mejorar el mensaje religioso, ¿sabes? Moral y ético. Y en el quid de todos los problemas de educación pública, privada, laica, privada religiosa, de cualquier tipo, está el dinero, ¿sabes? Está el concepto de que si pagamos vamos a tener una mejor educación. Es totalmente equivocado eso de pagar y tener una mejor educación. No existe. No existe, ¿sabes? Puede existir en el sentido de que, a ver, podés tener una mejor formación técnica, profesional en algún área,
pero vos igual no saldrías perfectamente formado. Un ingeniero, como ya te dije más de una vez, para ser ingeniero no alcanza con ser ingeniero. Para ser abogado no alcanza con ser abogado. Para ser contador público, administrador de empresa, político, economista, no alcanza. Tenés que tener una formación integral. Y dentro de esa formación integral, que si quizás vos querés que la tenés, porque me parece que te podría estar faltando la formación ética, la formación moral y la formación religiosa, ¿sabes? A mí me falta mucho de eso también, ¿eh? Por favor, te lo aclaro. Y entonces cuando exista esa formación completa, esa formación total, entonces es cuando todo va a mejorar y vamos a estar de parabienes en todo lugar del mundo, ¿sabes? ¿Sabes que yo estuve viendo, y con esto termino si Dios quiere, ¿sabes? En las universidades privadas, ¿viste? Bueno, tienen un programa de estudios con todas las materias que te brindan en primer año, segundo, tercero, cuarto, quinto, ¿no? Supongamos que sea de 5 años el curso. Puede haber más. Bueno, las materias sí tienen que ver con la profesión. Pero vos sabés que en las escuelas, en las universidades católicas, ya sea que se llama Universidad Católica, que depende directamente de los obispos, ¿no? De la curia, ¿no? De cada país, o de la conferencia episcopal, ¿no? De la jerarquía católica, o ya sea que tenga un nombre, supongamos, eh, Universidad San Pablo, como se llama en un lugar, etcétera, ¿no? Bueno, que es católica y que tiene el permiso para actuar como universidad católica. Bueno, he visto varias, por así decir, sí creo que vi los programas de estudio y resulta que no encuentro suficiente cantidad de materias relacionadas con la ética, la moral y la religión que me digan esas materias, ¿no? Que me hagan creer que es una universidad verdaderamente católica, ¿sabes? Porque una universidad verdaderamente católica, o una escuela secundaria católica, o una escuela de la primaria también católica, tiene que tener necesariamente, ¿viste? Un conjunto de materias y una manera de enseñar en la escuela o en la universidad, un ámbito de estudio, que sea todo religioso, ¿sabes? Que sea todo, digamos, orientado hacia la formación cristiana también. ¿Entendés? Puede haber un profesor que no sea católico práctico, suponete, porque hoy en día no hay muchos, pero por lo menos que haya una cierta, ¿cómo te diría? Una cierta cultura católica dentro del ámbito del instituto, ¿viste? O de la universidad. Y las materias que yo te digo que vi, que no son necesariamente iguales a una escuela o universidad privada, son poquísimas y apenas si vi yo teología, en la materia de teología, 2 semestres y nada más, en los 5 años de estudio. Y después había una que era, supuestamente está relacionada con la religión de manera indirecta, quizá. Había una que era, no sé si era formación para la vida, ¿entendés? Pero te digo, no había casi nada, absolutamente casi nada. Ahora, la cuota que te cobran esas escuelas es altísima, o esas universidades, muchas veces son altísimas. Entonces es doblemente contraproducente tal vez, ¿sabes? Porque fíjate, si yo te propongo que tengas en tu país, ¿cómo te digo? A ver, en lugar de muchas escuelas, ¿no? En las que se paga, ¿eh? Y que no te enseñan religión como se debe. Bueno, eso es un problema muy grande, ¿sabes? Pero es tan grande el problema
que nadie queda bien formado en el mundo, en la escuela, en ese país que tiene esa formación. Y hay muchos países que son así, ¿sabes? Así que yo lo voy a seguir desarrollando, si puedo, este tema. Te digo, ojalá que pueda hablar un día un poco más, porque me parece fascinante y muy bueno de tener en cuenta, ¿sabes? Para tenerlo en cuenta. Así que, por eso te digo, simplemente para terminar, la escuela primaria, secundaria, la universidad, es perfecta cuando es totalmente gratuita y es perfectamente católica, ¿sabes? Me refiero a la formación católica en las escuelas y universidades. De esa manera, si vos conseguís que sea gratuita, con la contribución, por supuesto, de benefactores, que los existen, y hay mucho dinero por el cual mantener unas pocas, por lo menos, escuelas y universidades. Bueno, y además no se le pide ninguna, solamente al chico se le pide aprobar un examen de ingreso que tenga en cuenta simplemente las nociones elementales del catecismo, cuando empieza en la primaria, y que el chico se acepte la doctrina católica tal como es, y no que, que no la quiera tergiversar, que acepte de corazón la doctrina católica, y que le brinden una educación profundamente católica, y que el chico la acepta con felicidad cuando está todo bien diagramado, programado. El chico, y no le inhibe al chico que para ninguna otra actividad extraescolar, la música, el deporte, ¿comprendés? Etcétera. Bueno, te agradezco muchísimo y te pido que reces un poquito por Argentina, por la educación, para que mejore todo el mundo. Nada más, muchas gracias. Que Dios te bendiga.